Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, con toda la energía, para hablar de un tema que sé que a muchos les va a interesar, y es que, como ya vieron en el título, vamos a adentrarnos en la vida financiera de uno de los actores más populares del momento, Can Yaman. Así es. Y no solo eso, vamos a descubrir cómo está invirtiendo sus ganancias para el futuro, y más específicamente, para el futuro de su, bueno, ya lo verán. Estoy seguro de que les va a encantar. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, su café, su té, o lo que sea que les guste, porque hoy vamos a descubrir los secretos de la inversión de Can Yaman. Vamos a sumergirnos en su mundo financiero, desentrañar sus estrategias y aprender de su éxito. Pero antes de empezar, y esto es súper importante, si eres nuevo por aquí, por favor, considera suscribirte al canal y activar la campanita. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de no perderte ninguno de nuestros vídeos. Aquí en este canal, siempre estamos analizando las finanzas de las celebridades, hablando de negocios, de emprendimiento, de inversiones, de estrategias financieras y de todo lo que tenga que ver con el éxito, la prosperidad y la libertad financiera. Suscríbete ya, no te arrepentirás. Únete a nuestra comunidad y descubre cómo puedes mejorar tu situación financiera y alcanzar tus metas. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Can Yaman, ese galán turco que nos ha robado el corazón a todos con sus papeles en series como Erkenci, donde nos enamoró con su encanto y su interpretación de Candy Beat, y Dolunay, donde demostró su versatilidad y pasión, no solo es un actor talentoso y con un físico envidiable que hace suspirar a millones, sino que también parece ser bastante inteligente y estratégico en lo que respecta a sus finanzas. Y eso es clave. Porque el éxito, la fama y el reconocimiento no garantizan la estabilidad financiera a largo plazo. Es la inteligencia financiera, la planificación y la disciplina lo que te lleva a construir un patrimonio sólido y duradero. Y Can Yaman parece tener claro este concepto. Y es que después de años de arduo trabajo, dedicación y de cosechar éxito tras éxito en la industria del entretenimiento, Can ha acumulado una importante fortuna. Pero, ¿qué hace con ese dinero? ¿Lo gasta todo en coches de lujo, mansiones fastuosas, viajes por todo el mundo y fiestas extravagantes? Pues en parte sí, como muchos otros millonarios, disfruta de los frutos de su trabajo, pero también hay una estrategia muy bien pensada y ejecutada detrás de todo esto. Y es precisamente esa estrategia lo que vamos a analizar hoy. Hemos recopilado información de diversas fuentes, entrevistas, noticias, análisis de expertos en finanzas y reportes de medios especializados para entender cómo Can Yaman está construyendo su futuro financiero. Hemos investigado a fondo, buscando la información más relevante y confiable para ofrecerles un análisis preciso y completo. Y lo que hemos descubierto es bastante interesante y lleno de secretos. Lo primero que hay que saber es que Can, como muchos actores de su talla y reconocimiento internacional, tiene múltiples fuentes de ingresos, lo cual es fundamental para la diversificación y la estabilidad financiera. Por supuesto, están los sueldos por sus trabajos en televisión y cine, que suelen ser bastante generosos, especialmente para un actor tan demandado y exitoso como él. Pero eso no es todo. También cuenta con los jugosos contratos publicitarios con marcas importantes, tanto a nivel nacional como internacional. Can es imagen de diversas marcas, lo que le genera ingresos adicionales significativos. Además participa en eventos, galas y presentaciones, donde también recibe honorarios. Y muy probablemente, y esto es crucial, tiene inversiones en diferentes negocios, lo cual es una señal de visión a largo plazo y de diversificación de sus ingresos. Una de las cosas que más llama la atención y que es un indicador clave de su estrategia de inversión es su inversión en bienes raíces. Hemos visto fotos, reportes y noticias sobre las propiedades que posee, tanto en Turquía, su país natal, como en Italia, donde reside actualmente y donde ha estado muy activo en el mundo del cine. Can Yaman no solo tiene una casa, sino varias propiedades, lo cual indica una clara apuesta por el mercado inmobiliario. Esta es una estrategia inteligente y bien pensada, ya que la inversión en bienes raíces es una de las más sólidas y seguras a largo plazo, especialmente cuando se eligen ubicaciones estratégicas y con potencial de crecimiento. Los inmuebles tienden a aumentar su valor con el tiempo, lo que genera ganancias a medida que pasa el tiempo. Además, el alquiler de estas propiedades genera ingresos pasivos, lo cual es un sueño para muchos. Esto significa que Can puede seguir generando dinero sin tener que trabajar activamente en ellas. Inteligente, ¿verdad?
Pero, ¿qué hay del futuro del futuro de su hijo? Aunque la información oficial sobre la vida personal de Khan es escasa, y es muy respetuoso con su privacidad, es claro que está planeando el futuro a largo plazo de su familia, lo cual es admirable. Las inversiones que realiza, como mencionamos, no son solo para él. Aunque no tenemos detalles concretos y públicos sobre este tema, es lógico suponer que una parte importante de su patrimonio está destinada a asegurar el futuro de su descendencia. Esto podría incluir la creación de fideicomisos, la inversión en fondos de inversión a largo plazo, la contratación de seguros de vida con fines educativos y de protección familiar, o incluso la creación de empresas familiares. La planificación patrimonial y la protección familiar son aspectos fundamentales para cualquier persona con un patrimonio importante. Y Khan Yaman parece tenerlo muy presente. La seguridad financiera y el bienestar de su familia son, probablemente, una de sus principales prioridades. Otro aspecto importante a considerar en la estrategia financiera de Khan es la diversificación de sus inversiones, algo que ya hemos mencionado antes. No es aconsejable, y los expertos siempre lo recomiendan, poner todos los huevos en la misma cesta. Khan, al parecer, lo sabe muy bien y no se limita a invertir únicamente en bienes raíces. Es probable que tenga participaciones en empresas, invierta en bolsa, diversificando así sus riesgos y maximizando sus posibilidades de obtener ganancias a largo plazo. Además, considerando su éxito internacional y su creciente popularidad, es muy posible que explore oportunidades en el mundo del entretenimiento y la producción audiovisual. Podría invertir en productoras, participar en proyectos cinematográficos o televisivos como productor o inversor, lo cual le permitiría tener un mayor control sobre su carrera y diversificar aún más sus fuentes de ingresos. La diversificación es un pilar fundamental de una estrategia de inversión exitosa. Distribuir el capital en diferentes activos y mercados reduce el riesgo y aumenta las posibilidades de obtener ganancias a largo plazo. También es fundamental destacar la importancia del asesoramiento financiero profesional, otro punto clave en la gestión de la fortuna de Khan Yaman. Es muy probable que Khan cuente con un equipo de profesionales que le ayuden a gestionar su patrimonio, lo cual es una señal de inteligencia y de visión a largo plazo. Contar con un buen asesor financiero es clave para tomar decisiones informadas y estratégicas, y para asegurarse de que las inversiones se ajusten a los objetivos y al perfil de riesgo del inversor. Un buen asesor puede ayudar a planificar la jubilación, a optimizar la fiscalidad, a proteger el patrimonio familiar y a tomar decisiones financieras inteligentes y eficientes. Estos profesionales pueden brindar asesoramiento personalizado, analizar las opciones de inversión, gestionar los riesgos y garantizar que las inversiones se alineen con las metas financieras a largo plazo. Invertir en asesoramiento financiero es invertir en el éxito. Y ahora, una pregunta que seguro se hacen todos: ¿cómo podemos nosotros, que no somos Khan Yaman, replicar algunas de estas estrategias? Bueno, es cierto, no todos tenemos el mismo nivel de ingresos, ni las mismas oportunidades, pero sí podemos aprender de su enfoque y eso es lo más importante. La clave está en la planificación, la disciplina, la constancia, la educación financiera y la búsqueda de asesoramiento profesional. Aquí les dejamos algunos consejos prácticos que pueden aplicar para mejorar su situación financiera. Primero, hay que establecer objetivos financieros claros. ¿Qué queremos lograr? Asegurar el futuro de nuestros hijos. ¿Comprar una casa? ¿Jubilarnos cómodamente? ¿Viajar por el mundo? Definir nuestros objetivos nos dará una dirección y nos permitirá crear un plan de acción. Es fundamental saber hacia dónde vamos para poder trazar el camino. Segundo, es fundamental ahorrar. No importa cuánto ganemos, siempre debemos separar una parte de nuestros ingresos para ahorrar e invertir siempre. El ahorro es la base de cualquier estrategia de inversión exitosa. La cantidad que podemos ahorrar puede variar según nuestras posibilidades, pero lo importante es empezar y ser constantes. Incluso pequeñas cantidades, ahorradas de manera regular, pueden generar grandes resultados a largo plazo gracias al poder del interés compuesto. Tercero, hay que informarse y educarse financieramente, esto es crucial. Leer libros sobre finanzas personales, seguir canales como este, tomar cursos online o presenciales, asistir a seminarios y talleres. Cuanto más sepamos sobre finanzas, sobre inversiones, sobre el funcionamiento del mercado y sobre las estrategias de gestión patrimonial, mejor podremos tomar decisiones, proteger nuestro dinero y hacerlo crecer. La educación financiera es una inversión en nosotros mismos y en nuestro futuro.
Cuarto, diversificar las inversiones, como ya hemos mencionado. No pongas todos tus ahorros en una sola cosa. Distribuye tus inversiones en diferentes activos, como bienes raíces, bolsa, fondos de inversión, bonos, etc. La diversificación reduce el riesgo y aumenta las posibilidades de obtener ganancias. Quinto, buscar asesoramiento profesional. Si es posible, consulta a un asesor financiero de confianza, esto es muy recomendable. Ellos te pueden ayudar a crear un plan personalizado, a evaluar tu perfil de riesgo y a tomar las mejores decisiones para tu situación particular. Un asesor financiero puede ser un gran aliado en tu camino hacia el éxito financiero. Y finalmente, la paciencia es clave, esto es fundamental. La inversión es una carrera de fondo, no una carrera de velocidad. No esperes resultados inmediatos. La clave del éxito financiero a largo plazo es la constancia, la paciencia, la disciplina y la perseverancia. No te desanimes ante los obstáculos. Aprende de tus errores, ajusta tu estrategia y sigue adelante. En resumen, lo que podemos aprender de Kahneman es que la planificación financiera, la diversificación, la inversión en bienes raíces, la preocupación por el futuro familiar y el buen asesoramiento profesional son pilares fundamentales para construir un patrimonio sólido y asegurar el éxito a largo plazo. Y no olvidemos el trabajo duro, la disciplina y, como siempre, un poco de suerte. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo, y que hayan aprendido mucho sobre las estrategias de inversión de Kahneman. Hemos descubierto cómo este talentoso actor está gestionando sus ganancias y cómo podemos nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, aplicar algunas de esas estrategias en nuestras propias vidas. Muchísimas gracias por ver el vídeo o por estar aquí con nosotros. Si les gustó, no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la estrategia de inversión de Kahneman? ¿Qué otras celebridades les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Déjenme sus opiniones, me encanta leerlas. Y no olviden, por favor, darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, compartan el conocimiento. Y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y recuerden, el conocimiento es poder, y la educación financiera es la clave para desbloquear su futuro. Nos vemos.